Sí, hola. Ah, ok, ok. No me funcionaba esta cosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. licenciado. Buenas tardes. Gracias, gracias. Veo que sí me escuchan. Sí, Ok, vamos a darle inicio con las disculpas del caso que entre subir y conectarnos y tantas cosas juntas, estamos logrando pues ya hacer efectiva la conexión con ustedes. Sean bienvenidos. Vamos a continuar hablando, ¿verdad? Un poco acerca de lo que habíamos iniciado en la clase anterior, la cual espero que me hayan terminado ustedes de revisar el material para que podamos compartir si acaso existe alguna inquietud, si algo no ha quedado lo suficientemente claro y de esa manera retomar, ¿verdad?, la continuación de la clase. ¿Todos me leyeron el material de apoyo que les compartí? Pregunto, jovencitos. Sí, licenciada. En mi Se caso, sí, recuerda, no, licenciado. Robert, permítame un segundito, permítame, quiero corregir aquí que el sonido ya está a punto de colapsar esto. Déjenme regularlo, por favor, unos segunditos. Este es el sonido. Me decía José Roberto de que él no le había dado lectura. Cuénteme, ¿qué le pasó? No pudo descargar el material. Dice que no, honestamente no me quedó tiempo, o sea, El no es de tiempo, espacio. lo soy honesto, sí, claro, la verdad, Ah, ok, honestamente va lo digo. muy bien. Sí, yo Sí, pensé que había tenido algún inconveniente de que la plataforma no le había cargado, ¿verdad? Los demás, nadie tuvo inconvenientes en cuanto a descargar el material. No, Hola. ninguno, licenciada. Bien, recuérdenme, nos quedábamos en la clase anterior hablando un poco acerca de la presentación, ¿verdad? Con los temas que habíamos recapitulado nosotros sobre la base de las definiciones de los conceptos de lo que son los contratos. Pregunto, a estas alturas, con lo que hemos venido manifestando, con lo que hemos venido avanzando, podemos considerarnos ya en la condición de poder estructurar un concepto de contrato como tal. A ver quién se anima. Hagamos ese ejercicio para ver qué hemos estado captando acerca de esas manifestaciones, de esas definiciones que hemos venido platicando, que algunos doctrinarios nos han propuesto y que nosotros las podemos advertir plasmadas en nuestro marco normativo. sí, Quisiera escuchar a algunos de bueno, ustedes. comentando un poco, licenciada, y organizando ¿Sí? un poco la idea en mi mente, un contrato es aquel acuerdo bilateral de dos voluntades, en donde se da un vínculo jurídico, ya sea a través de un deudor y un acreedor, ¿verdad? Y cual uno del otro está obligado a hacer cumplir una obligación en un tiempo determinado y bajo condiciones contractuales. También determinadas. Ok, me llamaba la atención, nos decía José Roberto, esa reciprocidad, el hecho de sumar voluntades en el que ambas partes se comprometen. Ok, pregunto. Y yo creo que empezamos a hablar un poquito de eso en la clase anterior y hoy lo vamos a ir profundizando. Única y exclusivamente podemos nosotros concebir un contrato de carácter bilateral o existe la posibilidad de que también recopilemos aquellas, llamémosle, actuaciones en las que quepa la posibilidad de un solo sujeto con compromisos y obligaciones. Estoy esperando respuesta. Licenciada, Buenas, buenas tardes.
Acuérdense que habíamos dado, jovencitos, las reglas, la manita, la cámara, si son tan amables. Me parece que Xiomara fue quien primero nos pidió la palabra, después le vamos a conceder a José Ángel, por cuestiones de orden. Veamos, Xiomara. Solo que la cámara no se me activa, licenciada. Ah, ok, bien, cuéntenos, ¿qué considera usted? Que sí pueden haber contratos unilaterales. Ah, ok, ajá. Entendemos que es aquel que genera obligaciones solo para una de las partes en el contrato. Ok, y esto no obsta de que también frente a él acuda, ¿verdad?, otro sujeto, pero con la modalidad o con la condición de que no está siendo obligado por la generación de ese negocio o de ese acto jurídico que se va a realizar. Bien, José Ángel, ¿qué nos decía? Licenciada, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo problemas con el correo de la U. Ajá. No me permite bajar nada ni entrar a nada. Solo cuando le doy a abrir, no me hace nada. Entonces, no sé realmente qué hacer. Ya le pedí ayuda a la ingeniera Lorena y no me lo soluciona. Entonces, ahorita estoy probando desde la computadora si me lo abre, pero yo la mayoría de clases no las puedo recibir en la computadora porque las escucho mientras voy de camino, vea. Sí, ya. Entonces, me encuentro con la dificultad de haber leído su material. Ok, le comento, José Ángel, que el problema que usted tiene ya se nos ha dado en otras ocasiones y tal como usted dice, la ingeniera nos ha colaborado, ¿verdad?, en ese sentido, y básicamente a lo que se ha llegado a concluir es el hecho de que el uso de este tipo de dispositivos no permite tener esa amplitud en cuanto a la cobertura de sonido y del audio a la vez. Entonces se nos decía también de que esa problemática realmente es una cuestión de red, por lo que la recomendación es que en la medida de lo posible tratáramos de contactarnos, ¿verdad?, con un equipo de computadora, etcétera, etcétera. Ahora bien, le pregunto, ¿el correo que usted maneja es su correo particular o es un correo institucional? Fíjese que el que ahorita estoy utilizando es el personal y utilicé todos estos años, lo he utilizado porque de hecho el año pasado tuve ese mismo problema y al final la ingeniera me dijo, bueno, entonces para no perder sus clases me dijo, siga con el que está haciendo. Así es. Entonces, pero no sé hoy si usted va a decidir que, o la U va a decidir que solamente los correos institucionales van a funcionar. Ahí sí se me dificulta bastante. Atendiendo su problema, le comento, a nosotros se nos giró indicaciones de que estas primeras semanas de trabajo les permitiéramos a ustedes poder accesar con cualquier correo, sea correo personal, sea de sus propias instituciones. Sin embargo, también hacerles el llamado para que ustedes generaran el trámite acá en la dirección de informática y que ellos le fueran ya realizando su correo institucional UMA. Porque a partir de un momento... Licenciada, yo tengo mi correo, pero no me abre. Ajá. O sea, yo para escuchar con el correo personal no he tenido problemas en ningún momento durante estos 3 años anteriores. Pero a partir del año pasado sí he tenido problemas con que me abra la aplicación. O sea, me manda el enlace, pero no abre. Sí, está algo complejo ahí la situación, porque yo le recomendaría que si con su correo personal no ha tenido problemas, insista, ¿verdad? Y manténgase con ese hasta donde se permita. Ya, más allá de eso, sería bueno que viniera a platicar acá, ¿verdad?, con informática, con los encargados, y que de alguna manera ellos, que son los especialistas en la materia, puedan buscarle una solución. Perfecto, me voy a hacer. Esa es la recomendación. Mientras tanto, usted continúe, ¿verdad? Y acuérdense que la ventaja de hoy en día es que las clases quedan grabadas. Eso les permite a ustedes que si tienen una imposibilidad de estar conectados a la hora de la sesión de trabajo, ustedes puedan revisar ya dentro de la plataforma, dentro de la nube esta clase y de esa manera pues reponer ese espacio en el que ustedes no pudieron participar. Esa es una de las ventajas. Sí. ¿Okay? Con esto no queremos decir, con esto no queremos decir, ¿verdad?, que nadie va a estar conectado a la hora. Serán casos excepcionales en los que, como el suyo,
tengan algún impedimento y eso no les permita conectarse el día y hora que nos corresponde nuestra jornada de trabajo. Así es que de momento continuemos, ¿verdad? Sí, está bien, gracias. Gracias. Bien, no sé si había algún otro comentario. Estábamos hablando acerca de los conceptos o definiciones del contrato. ¿Alguien más que nos dé su aporte? Yo tengo una, no sé, se la leo. Lo escuchamos. Vaya, Ajá. dice, contrato es una fuente de obligaciones que permite que una o más personas, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, se obliguen para con otra u otras. Ok. Bien, entonces ahí podemos ver que se reúnen otros elementos que ya vamos a ir desglosando también, a manera de que podamos nosotros ir entendiendo lo que está dentro de esa definición del contrato. Es importante que vayamos nosotros destacando esos elementos, porque a partir de una clasificación vamos a poder establecer, según la naturaleza, según la esencia de los elementos, para podernos situar dentro de esa definición global del contrato, en términos jurídicos. Vale, estaba buscando la lámina en la que nos quedamos en la clase anterior, jovencitos, para que podamos continuar, ¿verdad? Retomando esa hilación que llevábamos sobre el material que ya les compartí, repito. Y que hola, licenciada. Buenas tardes, perdón. Se oye interferencia, licenciada. Eso estoy oyendo. No sé si alguien me tiene el micrófono Yo creo encendido. que es el José Ángel micrófono lo ha dejado. de Ángel. Sí, Ángel. Ahorita reviso, compañero. Vaya, tenemos a Roberto y a Rafael Alfaro con micrófonos abiertos. Rafael Alfaro también. Ok, hoy yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Ya en sintonía y ya la interferencia ya desapareció. Miren qué bueno. Estaba entonces, como les decía, jovencitos, buscando ese material para que podamos terminar de discutirlo, terminar de verlo y darle pie, ¿verdad?, a lo que tenemos preparado para la clase de este día. Déjenme verificar la presentación, dice. No, de la presentación no era, pero sí les compartí el material, acá lo tenemos. Porque si mal no recuerdo les dejé tarea, vayan y léanlo a manera de que se comprenda lo que hemos como punto de partida traído, ¿verdad?, a facilitar este proceso de aprendizaje con el que vamos a ir nosotros dando inicio a lo que es la noción del contrato como tal. Habíamos hablado, ¿verdad?, de historia, habíamos hecho unas breves referencias sobre aquellos elementos que determinan la concurrencia de la celebración de un negocio jurídico de esta trascendencia. Hemos visto cómo aspectos denominados en el ámbito de la voluntad, en el ámbito de la autonomía, se convierten en elementos claves que permiten configurar esa institución jurídica de los contratos. Habíamos hablado, ¿verdad?, que el contrato es visto como una fuente de obligaciones. Mencionábamos también los conceptos que los que estamos queriendo recapitular en esta clase para que nos vaya quedando claro ante qué nos enfrentamos cuando escuchemos la situación de un contrato. Nos interesa también ir ahondando un poco en los elementos de los contratos, sus requisitos de existencia y de validez, las modalidades de los contratos, es decir, aquellas estipulaciones o aquellas condiciones en las que se va a generar ese pacto, entiéndase, como la concertación de las voluntades, como la autonomía de las partes se hace privar sobre esas cláusulas o esas condiciones que van a regir precisamente ese negocio jurídico. ¿Cuáles son los efectos que acarrea esa reciprocidad de obligaciones? Y cómo a la luz del ámbito jurídico esto trae consecuencias no solo para los sujetos que intervienen de forma directa en esa relación jurídica que nace por medio del contrato, sino como también frente a terceros. Cómo repercute esa manifestación expresada
mediante la formalización del instrumento en el cual vamos a materializar este conjunto de situaciones, de estipulaciones sobre la base, ¿verdad?, de los elementos esenciales. Vamos a mencionar como son la voluntad, el objeto lícito, la causa lícita y otros elementos más que se suman a esta conceptualización. Entonces, dentro de la clasificación habíamos hecho mención que para los doctrinarios y los sistemas normativos así lo recogen, estaríamos frente a una diversidad de actos mediante la figura de los contratos. Y ahí es donde mencionábamos los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Entendidos cada uno de estos, sobre la base, ¿verdad?, de ese compromiso que se genera en torno a la obligación de unos para cumplir, para hacer, para no hacer, para dar una cosa determinada en favor de otro. Y es así como hablábamos dentro de esta clasificación también de los contratos aleatorios, los contratos onerosos, gratuitos. Hablábamos asimismo, quiero ver si alguien más quiere ingresar acá. José Misael dice, ok, ya contamos con 19 personas. Decíamos, ¿verdad? Entonces, dentro de esta clasificación, esa gama de contratos. ¿Hola? Hola, hola, les escucho. José Misael, bienvenido, veo que tiene su cámara encendida. ¿Nos quería aportar algo, José Misael? Bien, vamos a continuar entonces. Hablábamos que conforme a la existencia, los contratos se dividen en principales y accesorios. Y aquí vamos a conocer esta división que se extrae de la regla general de los contratos. Entendida esta como el contrato de carácter principal. Existirá, ¿verdad?, algunos otros contratos que básicamente generan... Buenas tardes. Hola. No sé si será mi audio, pero no escucho lo que dice, licenciada. Me parece que usted está teniendo problemas. Sus compañeros me confirmaron que sí, que me escuchan. Sí, licenciada, clarito se le escucha. Va, ok, pues sí es el suyo, José Misael. Trate de ponerse los audífonos si tiene a la mano, tal vez con eso se ayuda un poco. Bien, entonces seguíamos, jóvenes, hablando un poco, ¿verdad?, acerca de estas cuestiones, la división de los contratos en principales y accesorios, entendidos los accesorios como aquellos contratos que surgen a la luz de una obligación principal. Ejemplo de esto, y lo vamos a ver más adelante, podemos mencionar el contrato de compra-venta, en donde aparece un sujeto que es el vendedor, aparece otro sujeto que es el comprador, y sobre la base de esta reciprocidad de uno de entregar el bien, trasladar, ¿verdad?, el título correspondiente al nuevo comprador o al nuevo dueño, y el otro le tiene que dar el precio acordado, y bajo esa modalidad pues se hace el despliegue de todos aquellos derechos reales que recaían sobre dicho bien. Pero si el caso fuese, por ejemplo, de que para poder garantizar producto de esta negociación, la persona ha requerido, ¿verdad?, hacer de un préstamo, utilizar un mutuo, que es otro contrato en el cual pues él recibe dinero para poder comprar ese bien inmueble, por ejemplo. Estamos viendo nosotros que existe una concatenación de actividades que van emanadas bajo una misma dirección. Para adquirir el bien inmueble que corresponde a otro, yo deseo solicitar un préstamo que me va a conceder una financiera, un organismo, etcétera, etcétera, pero a su vez ese organismo que me está concediendo el préstamo va a querer garantizarse el pago oportuno de ese mutuo a través de la hipoteca, es decir, va a perseguir la garantía principal por medio de un gravamen que constituye la hipoteca, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esto implica que, generada de la obligación principal, que era la compraventa, sumamos
esa otra actividad de carácter accesoria y va a correr la suerte del contrato principal. No sé si vamos ilustrándonos en este sentido, si nos va quedando claro cómo funciona básicamente esta situación de los contratos de garantía, ¿verdad? Respecto de una obligación principal. Pregunto, hasta ahorita no hay ninguna inquietud, no hay ningún interrogante. Todo bien. Vamos bien, licenciada. Va, ok. Acá tenemos que el artículo 1314 hace referencia a la forma en cómo se perfeccionan los contratos y hace mención a los contratos reales, solemnes y los consensuales. El consentimiento entonces debe de entenderse como un requisito, visto como el más importante para la existencia y la validez de dicho acto jurídico. Los demás requisitos entonces pueden afectar directa o indirectamente a ese elemento principal, que es el consentimiento. Visto así entonces, en el sentido que no es necesario en algunos contratos las solemnidades o la entrega de la cosa para que este contrato exista. Ya vamos a ver en qué casos esto puede tenerse por perfeccionado de esa manera. En cuanto a las solemnidades, es decir, aquel conjunto de formalismos que requiere la ley para el perfeccionamiento de un contrato y sus consecuentes eficiencia y eficacia de ese acto, tenemos que son solemnes aquellos contratos que se caracterizan por determinadas formalidades que la ley previamente ha establecido para que estos tengan validez. Siendo así, que al omitirse alguna de estas características o de estos requisitos, entonces el acto que se celebra carecería de existencia. Es decir, incurrimos en la figura de la inexistencia o de la nulidad. Ejemplos, citamos aquí algunos de ellos, como son contratos solemnes, el caso de las donaciones de bienes raíces, las donaciones con causas onerosas, compraventas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esta condición? Que podemos advertir que sobre la base de que la norma prescribe un hecho que por medio del derecho lo configuramos a través de una relevancia de carácter jurídico y también puede preverse una secuencia o una consecuencia de esto, advertimos que a falta de algunos requisitos prescritos bajo las solemnidades en que llegase a incurrir los sujetos que están celebrando ese contrato, como consecuencia inmediata podemos advertir la inexistencia de ese acto o de ese contrato o la nulidad del mismo. Ahora bien, estas dos figuras, en uno u otro caso, nos llevan básicamente a considerar que el acto, no obstante que se realizó, pero por carecer de esos elementos esenciales o necesarios para poderlas tener por válidos, entonces estamos en el campo ya de la inexistencia, es decir, como si nunca hubiesen existido como tales. Y la nulidad, que como sabemos, es básicamente una declaratoria que sigue por los vicios de las formas de los actos. En ese caso, pues la consecuencia va a ser la misma. Declarada una vez la nulidad del contrato, es como que las cosas volviesen al estado inicial o al estado originario, como que nunca se hubiesen realizado. Y en caso que ya hubiese surtido efectos, habría que seguir el proceso correspondiente para declarar dicha nulidad y sus consecuencias sobre aquel contrato que se realizó a la luz de determinadas formalidades. Pero todo esto, recuérdense que sobre todo en materia civil, es a petición de partes que se va realizando este tipo de gestiones. Si usted advierte, si usted considera, lo pide, ¿verdad?, por medio de un procedimiento especial para que el juez así lo declare. Otra situación que tenemos en el caso de los contratos consensuales es que cuando se vuelve necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular que permita por medio de ella conocer su existencia. Ese es el caso de los contratos consensuales. No es la simple coexistencia. ¿Hola? Hola, Lick. Hola. ¿Sería tan amable de volver a mencionar lo de los contratos consensuales?
Por favor. Consensuales, ok, vámonos de regreso, déjeme ver. Estamos hablando de los consensuales cuando es necesario que la voluntad de contratar revista de una forma particular de hacer las cosas, que permita por medio de ella conocer su existencia. No se trata entonces de simple coexistencia de dos voluntades internas, lo que constituye el contrato, sino que se vuelve necesario que éstas se manifiesten de forma externa, que sean cambiadas esas condiciones y, por ejemplo, tenemos la compraventa de los muebles, la permuta de muebles, el arrendamiento, el mandato y otros negocios de esta naturaleza. Permítanme, vamos a la siguiente. La distinción dice entre los contratos cuyas cláusulas fijan y discuten ambas partes, conocidos también de libre discusión, y los de adhesión. Aquí estamos en otra de las clasificaciones de los contratos. Cuando las partes han llegado después de ofertar, de negociar, de ponerse de acuerdo, de materializar ese consenso al cual han llegado, de haber discutido todas las formas, los modos, el plazo, las condiciones, etcétera, se les conoce entonces como de libre discusión. Pero a la par de estos existen también otros contratos denominados de adhesión. En el primero de los casos, es decir, en los conocidos de libre discusión, las partes de forma, ¿verdad?, voluntaria y libre determinan cuáles son las cláusulas que van a regir el contrato. Pero en los de adhesión, las partes se limitan, una de las partes se limita a aceptar las condiciones establecidas de forma previa por la otra parte. Y en este caso tenemos que el contrato de adhesión es un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las partes. Y viene la persona que va a contratar y simplemente se limita a aceptar o rechazar el contrato en su integridad. Ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, de los suministros, de gas, de telefonía, etcétera, etcétera. Y también aquellos contratos que tienen que ver con el campo de los seguros y de los contratos bancarios. Cuando usted llega, ¿verdad?, a contratar un servicio de esta naturaleza, básicamente usted va a llenar un formato en el que sí le parece las condiciones en las que se va a regir. Por ejemplo, usted llega y quiere contratar, póngale un teléfono celular de última generación, ¿verdad?, con todas sus aplicaciones, remozado, etcétera, etcétera. Entonces ellos le van a describir bajo qué modalidades usted va a adquirir el aparato, la forma de pago, el monto de lo que le va a brindar el servicio, etcétera, etcétera. Y usted decide si contrata bajo esas condiciones o si no le conviene contratar. ¿Por qué razón? Porque ya uno, en este caso, que sería el proveedor, ¿verdad? Llamémosle Claro, Tigo, etcétera, alguna compañía de naturaleza, son quienes han previamente impuesto las condiciones del contrato. Y ahí usted solo tiene la opción, o admite o rechaza. Pero básicamente solo se adhiere, ¿perdón? En estos casos, licenciada, ¿cómo queda ahí lo que es la libertad de contratación con respecto a si se pueden poner cláusulas o no? Porque de ser así no se... Se le oye bien bajo, José Misael. Me decía que cómo queda la voluntad de las partes. Sí, licenciada, se oye bien ahora. Hoy sí, no, hoy sí, hoy sí. ¿Hola? Hola, hoy sí le escuchamos, claro. Le preguntaba con respecto a la libertad de contrato, que si se pueden, no sé, agregar cláusulas o algo, porque prácticamente no. si yo tengo que someterme a lo que se dice, entonces como que no hay mucha libertad para contratar. Bien, no sé, le contesto pienso que estoy esto. como obligado simplemente a aceptar o no aceptar. Ok, pero fíjese que usted mismo se da la respuesta, porque sí tiene la libertad de decidir usted si contrata o no. Si a mí algo me perjudica, entonces no voy a contratarlo. Es decir, si a mí por ejemplo, viene la compañía y me dice por este servicio que le voy a brindar el teléfono, la capacidad de gigas, las aplicaciones, el internet ilimitado, etcétera, toda la oferta que ellos le ponen, pero usted considera
ya sea que no se ajuste su presupuesto, que usted no está de acuerdo con los intereses que debe pagar o cualquier otra situación anómala o que usted considere que le perjudica, en el ámbito de la autonomía usted tiene la disponibilidad de decidir si contrata o no. ¿Cuál es el efecto? Simple y sencillamente usted rechaza el contrato y por ende no va a recibir el servicio, pero tampoco se va a comprometer. Entonces, la voluntad básicamente es responsabilidad suya de determinar si se somete adhiriéndose o no a ese tipo de contratos. Que yo necesito contratar, valga la redundancia, es algo necesario. O sea, yo no tengo la opción de poder privarme de eso, porque, o sea, yo lo necesito. Por ejemplo, la comunicación hoy en día es algo que se ha vuelto bien esencial. Ya no es cuestión solo de lujo como antes. Entonces es algo que las personas necesitan. Y prácticamente si yo no contrato con las empresas, ¿dónde queda mi libertad entonces? O sea, me quedo sin comunicación. En la libre No competencia sé del cómo ahí mercado, podría ser. vale, estoy contestando. En la libre competencia del mercado usted tiene la posibilidad de buscar otra compañía que le brinde mejores ofertas. Y eso pues ya ustedes sabemos que en nuestro caso habrá, qué sé yo, unas 3, 4 empresas que se dedican a la telefonía y como usted bien dice, hoy es vital el estar comunicados de esta forma debido a esta abrupta forma del cambio que hubo con la pandemia, ha generado condiciones en las que la virtualidad se ha vuelto el día a día. Es el pan nuestro de cada día y no podemos nosotros evitar tener que contratar con una u otra compañía. ¿Por qué? Porque eso nos permite precisamente estar comunicados. Ahora bien, yo tengo, como le digo, dentro de mi autonomía la libertad de buscar cuál de ellas me confiere los mejores precios, las mejores condiciones y así someterme a esa modalidad. Existe cierta libertad, por ejemplo, en cuanto al plazo. Usted puede decidir, y esto ha cambiado, porque déjeme decirle que antes de toda esta situación del control que se generaba por medio de la CIGE también, las empresas lo sometían a uno a celebrar contratos hasta de 24 meses. Y ahí no había opción, o 18 o 24. Ahora usted va a una compañía y usted puede contratar por 6 meses, por un año. Entonces depende, puede tener un paquete también que el prepago o el pospago, ahí depende de lo que usted necesite y que se adapte precisamente a esa necesidad que usted tiene. Y no lo pueden obligar en el sentido de que si usted dice, esto no me conviene, entonces yo no contrato. Lo mismo sucede, por ejemplo, al aperturar usted una cuenta bancaria. Allá usted va a decidir qué banco va a utilizar y en algunos de los casos, porque habrá otros, por ejemplo, la cuenta empresarial. Sabemos que las empresas ya de una vez lo remiten, ¿verdad?, con su cuenta a un banco determinado. En el caso, por ejemplo, de las AFPs, las personas que reciben pensión tienen que terminar decidiéndose por un banco de los que tienen ese manejo, pues, con respecto a las AFP. Entonces, son situaciones en las que esa libertad usted la posee, pero a la vez tiene que adecuarse a esas condiciones previas prácticamente impuestas por uno de los sujetos, que es aquel que le va a proporcionar el servicio. Y usted toma la decisión, ¿lo tomo o lo dejo? No sé si con eso le contesto, José Misael. También nos dice José Roberto de las tarjetas de crédito. En lo que es la cuestión de teoría, sí está bien, pero ya en la práctica yo pienso de que, no sé, uno no tiene esa libertad. Esa opción. Eso más que todo yo lo veo que es algo utópico, porque si en un contrato yo no puedo poner mis condiciones tampoco y solo me someto, entonces no hay libertad. Y si es algo que yo necesito, no puedo darme el lujo de decir no quiero. Y con respecto a los que me ofrecen el servicio, si son pocos y prácticamente todos se ponen de acuerdo en lo mismo, o sea, quedo encajonado, pues.
Así es, Así es entonces que, es una especie de limitación, ¿vale? Yo entiendo su aspecto. Ahora bien, habrá determinadas condiciones en las cuales, a la luz, digamos, de la violentación de derechos, las denominadas cláusulas abusivas, estas ya por mandato jurisprudencial se ha establecido que las mismas se van a tener como nulas. Es decir, cuando, por ejemplo, encontramos aquellas cláusulas, aquellas disposiciones en las que dice que la persona contratante, ¿verdad? ¿Cómo es que manifiesta, que reza esa cláusula que dice, se me ha ido la palabra, la persona no hará uso del derecho de apelar o del derecho de interponer recursos? O sea, son cuestiones que flagrantemente violentan un derecho de las personas y por disposiciones esas cláusulas son las cláusulas abusivas, se tendrán como no escritas. ¿Por qué? Porque se pretende proteger de alguna manera a aquel sujeto que ha contratado sobre la base de la buena fe y que al final, como usted bien lo dice, se ve sometido a una disposición que le perjudica en sus intereses económicos con respecto de la otra parte que le está ofertando ese servicio. Bien, nos tenía la manita David, Omar. Sí, sí, licenciada. Y el contrato de comodato es bien parecido a lo que el compañero está mencionando, ¿verdad? Ok, pero el comodato estamos hablando de otra figura, porque en el comodato es algo gratuito, ¿verdad? Usted recibe el bien, tiene la obligación de cuidar de él y devolverlo en un determinado monto y no está generando precio. Entonces, son cuestiones diferentes. En el de adhesión estamos viendo que básicamente lo que está de por medio es la prestación de un servicio. Y acuérdese, por esa prestación de servicio usted tiene que generar desembolso. ¿Por qué? Porque se lo da una empresa, porque se lo da una institución, ¿verdad? Y ellos generalmente son parte del comercio, de los negocios, etcétera, etcétera. Es parte de su giro. O sea, licenciada, que en el contrato de comodato tengo que devolver lo que la empresa me ha prestado. Es que en el caso del comodato estamos hablando de bienes Sí, inmuebles que le dan sí. para uso. Ajá, Ajá, yo y usted está obligado. le hago esa consulta porque, bueno, yo estaba hablando con el representante legal de helado Sarita. Entonces, ellos, bueno, los clientes saben vender las franquicias. Sí, sí. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo es eso de que venden las franquicias? No pueden vender las franquicias, me dice él, porque nosotros tenemos un contrato de comodato con el cliente y pues siempre nos pertenece a nosotros todos los Así es. utensilios, me dice. Sí. Ellos lo que hacen es proveer de las herramientas, llamémosle, por decirle, congeladores, hieleras, material, etcétera, y siempre son los dueños. En el caso de la franquicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el giro de la empresa básicamente radica en el campo, llamémosle monetario, económico. Gracias, licenciada. Bien, no sé si continuamos hablando de las láminas, permítanme por dónde vamos ya para no perdernos. Hablábamos de la posibilidad de la discusión de la posibilidad de la discusión de las cláusulas, ¿verdad? ¿Cómo entendemos el término cláusulas? Nos ubica dentro de una, llamémosle, condición en la que de forma libre pactamos y consideramos cuáles son aquellas modalidades bajo las que se va a generar ese contrato, cuáles la van a regir. ¿Cuál es el objeto? Por ejemplo, un arrendamiento. ¿Cuál es el objeto del contrato? Póngale usted arrienda para habitación. Entonces, el uso que se le va a dar a ese arriendo es para habitación de la persona y su grupo familiar. Puede ser también que el arriendo recaiga sobre oficinas. Se pone, ¿verdad? El arriendo va a ser utilizado para establecer un negocio, póngale un almacén, etcétera, etcétera. Pero hay que determinar de una forma clara cuál va a ser el uso, cuál va a ser el objeto, ¿verdad?, de ese arriendo, cuál va a ser el precio que se va a pagar por eso, cuál es el plazo en el que va a regir ese contrato y las demás modalidades. Veamos qué más dice. Son solemnes, dice, en el caso de los contratos que se caracterizan por determinadas formalidades que la ley establece para que tengan validez. De modo que si se omite alguna de estas, caerían en la inexistencia o nulidad. Era lo que habíamos venido manejando, ¿verdad? Son consensuales.
cuando es necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular que permita, por medio de ella, conocer de su existencia. Ahorita buscamos, quiero ver. La distinción entre los contratos cuyas cláusulas fijan y discuten ambas partes, conocidos también de libre discusión, y los de adhesión, que era lo que veníamos manejando. Características de los contratos de adhesión. Se materializa mediante la firma por el consumidor o usuario del formulario contractual, el cual, una vez se han llenado sus datos personales, también se necesita que exista, dice, un tercero interesado como aval para que se lleve a cabo este contrato. Esto sucede en algunos de los casos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, le piden un avalista, un fiador, un deudor solidario. Entonces, va a depender, ¿verdad?, que el contrato así lo requiera. En el mismo formulario contractual o en otro documento que se debe adjuntar con el mismo, se contienen las cláusulas que reglamentarán el contrato, que se denominan condiciones generales de la contratación. Entonces, de esto podemos nosotros advertir que básicamente la situación de los contratos surge sobre la base de aquel compromiso que de forma recíproca las partes de manera libre, voluntaria, espontánea, deciden considerar para la generación de un negocio jurídico de determinada naturaleza. ¿Hay alguna pregunta para que sigamos, antes de cerrar este espacio de la presentación anterior, y si existe alguna duda, pues que la discutamos en este momento? O me dicen si todo está pues digerible, todo está entendido. Muy Todo bien, es licenciada. entendible, Entendido. Bien. Licenciada, Vamos a ver entonces. Hola. a mí ¿A quién solo, tenemos? Xiomara. no, Rosemary. Perdón, ajá. Elena, sí, Rosemary. Elena Rosemary, sí. Ok. Fíjese que en el de los contratos consensuales hay una parte de donde usted mencionó que dice de que hay que se manifiesten al exterior, que es necesario que se manifiesten al exterior. Ahí sí no me quedó claro, licenciada, que se ¿En qué manifiesten al exterior. consiste? Ajá. La manifestación al exterior es la materialización del acto, ¿verdad? Ajá. Es decir, yo ya he consentido, pero necesito para eso dar muestras de ese consentimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trayendo a cuenta cuáles son las condiciones que pactamos y llevándolas o traduciéndolas a la realidad. Estamos hablando de los, me decía, aleatorios. De los consensuales. Son solemnes, consensuales. Ok, cuando es necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular que permita por medio de ella conocer su existencia. Ese consenso al cual hemos llegado nosotros también tenemos que materializarlo. Y lo vamos a materializar, dice, por medio de aquel instrumento, la celebración, ¿verdad? Acuérdense también que dentro de las formas de generar estos contratos, entre la relación de los particulares, podemos nosotros generar en ciertos momentos determinados contratos bajo la modalidad de documentos privados, en algunos de ellos. Pero en el caso de los solemnes, que son aquellos que deben estrictamente generarse bajo los requisitos establecidos y mediante las formas que la ley le da, solo podrán celebrarse de esa manera. Los consensuales, por ejemplo, no es que se trate de informalidades, sino que se trata de un acuerdo entre particulares que puede ser por medio de un documento que se elaboran los particulares. Yo, Anita, yo, Felipe, ¿verdad? Hemos decidido, por ejemplo, póngale en el caso del mutuo, que le presta $100 el uno al otro y que se los va a devolver en 15 días con un módico interés del 5%. Entonces, esas condiciones para ellos van a tener validez en el sentido de que han logrado llegar a un acuerdo. Ahora bien, si eso lo queremos elevar bajo el mecanismo de la formalidad, lo vamos a realizar mediante un instrumento público. O aquel mismo documento privado que realizamos, porque ojo también, hay una regla en el Código Civil que establece que todo negocio jurídico que se realice cuyo valor sobrepase los 200 colones
es decir, el equivalente a dólares, que estamos hablando de 22, 23 dólares, deberá constar por escrito. Y no admitirá otro tipo de prueba, aunque usted le lleve testigos, aunque no, que aquí estaba la amarillita, aquí estaba la lupita, ¿verdad? Que ya vieron. Ojo, entonces, ese tipo de negocios usted tiene que documentarlos. Sí. Ese mismo instrumento o ese mismo documento que usted hace privado, también lo puede elevar a la categoría de documento reconocido, o llámese hoy documento público, a través de la intervención de un notario. Que aquel reconocimiento de las firmas que hicieron el documento privado, Juancito y la amarillita, ¿verdad? Vengan ante el notario y que reconozcan como suyas las firmas y las obligaciones contenidas en ese documento que ellos mismos suscribieron. Por medio de la intervención del notario, que es un fedatario del Estado, de que esas condiciones son tal cual como se dicen y que se basaron en la buena fe, etcétera, y que las vuelve a retomar esas condiciones, legitima esa actuación y la eleva al rango de un instrumento público. O en los solemnes o formales, como repito, por ejemplo, vamos a celebrar una compraventa, tenemos que hacerlo en escritura pública. Ya la ley establece las formalidades. Allá, ¿verdad? Lo complementamos con las disposiciones del Código Civil, cuando veamos la compraventa, 1500, etcétera, en adelante, y cuando veamos en la ley del notariado, cuáles son también aquellos documentos que deben hacerse constar en escritura pública. Una casa no va a ir usted, ¿verdad? Mira, amarillita, te voy a vender mi casa y te la voy a dar en 20,000 dólares. Fírmame aquí un papelito. No, vamos a ir ante el notario. Vamos a identificarnos, vamos a demostrar en qué calidad estamos compareciendo ante ese notario para demostrar la capacidad, la legitimación para obrar o actuar, perdón, en actos como esos. Entonces existe una serie de requisitos que van a permitirnos a nosotros establecer, y sobre la base del principio de legalidad, cuáles son aquellos instrumentos que bajo las solemnidades se van a celebrar y a perfeccionar mediante la escritura pública y todas las formalidades. Repito, habrá otros que basta, ¿verdad?, con la manifestación y que se mantengan pues de una forma, llamémosle, menos formal. ¿Ok? ¿Alguna otra interrogante? Muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? ¿Se puede probar de alguna manera o crear la obligación a través? Hola, Kevin. Kevin, ya no se le escuchó. Estaba hablando de probar obligaciones. Sí, un segundo, Lee. Ok. Bien, bueno, sí. Sama nos tiene la manita levantada. No sé si hay alguna inquietud para que le demos tiempo al compañero ahí. A David, Omar. David, ¿quiere preguntarnos algo? No, licenciada, por error. Ok, vale. Sí. Ok, no hay problema. Bien, me dicen ustedes entonces si estamos ya claros, ¿verdad?, con lo que hemos logrado avanzar. Ahorita vamos a continuar hablando un poco acerca de los contratos. Déjenme abrir acá esta otra presentación para que sigamos ahondando en otro de los temas que de interés para poder comprender todo esto, como las generalidades del negocio jurídico, puesto que nos interesa comprender de dónde viene todo este entramado de los contratos. Y podemos ver cómo, hablando de un negocio jurídico, le podemos definir mediante una corriente determinada, la cual caracteriza al negocio como una manifestación de la voluntad, dirigida a producir efectos jurídicos. Entonces, podemos advertir nosotros que esa manifestación de voluntad que surge en la psique o en la mente de las personas con el propósito de celebrar un acto, está orientada hacia la consecución de efectos jurídicos. Porque no basta, ¿verdad?, que tengamos la idea si nosotros no la externamos, si nosotros no consensamos respecto de esa y luego le damos una forma. Y esa forma nos va a permitir traer aparejados efectos o consecuencias jurídicas.
Con el negocio como tal, el individuo no viene a declarar que quiere algo, sino más bien expresa de forma directa cuál es el objeto de esa pretensión, qué es lo que él quiere. Y en este aspecto es una regulación que vincula a esos intereses que a él le han surgido en cuanto a las relaciones con otros sujetos. Podemos también considerar que el negocio jurídico es la declaración o acuerdo de voluntades, con la que los particulares se proponen conseguir un resultado para el derecho que lo estima digno de su especial tutela, ya sea en base solo a dicha declaración o acuerdo, o que éste sea completado con otros hechos o con otros actos, destacándose así entonces un resultado que ha sido propuesto a través de la declaración de esa voluntad. Ok, Lizama, Kevin, no sé si ya nos tiene la idea o continuamos. Sí, Lick, disculpe, que pase por un lugar donde no tiene señal, entonces creo que veamos. hubo mucha interferencia. Sí, lo que le quería preguntar es que en el caso de que plantea usted, ¿no? De que si yo presto, ejemplo, $200 y no se levantó ningún mutuo, ni un documento que respalde eso, puede buscarse por la vía judicial que la persona a quien yo le presté reconozca que tuvo una obligación en algún momento. ¿Aplicaría esa figura? En cuanto al campo probatorio, esto se vuelve... Sí, le escucho. Casi no le escuché al final, pero entiendo su inquietud. Bien, en principio, recordemos el principio de legalidad, que todo está previamente escrito o descrito en la ley. Entonces, si la ley nos mandata a que todo negocio que supere esa cantidad debe constar por escrito, esto ya nos está dando una presunción legal de que eso es así. Ahora bien, en el campo probatorio es donde podemos encontrar la dificultad. ¿Cómo va a lograr usted hacer que esa persona reconozca esa obligación si usted no tiene un comprobante en el cual él se haya comprometido? Ahí sería de jugársela de una forma ya sea extrajudicial, ¿verdad? Citando a la persona a un arreglo, póngale, puede ser el sede fiscal, donde está la unidad de delitos contra el patrimonio, etcétera, etcétera, que pudieran tener un acercamiento, pudiese ser vía, póngale con un abogado, notario, etcétera, agotar esas instancias. También pudiese irse usted por un juicio, pudiese ser conciliatorio en un juzgado de paz, a manera de que frente al juzgador, de alguna forma usted logre que esa persona reconozca esa obligación. Pero ahí sí se vuelve un poco, como le digo, más complicado. Porque usted le puede decir, no, ok, no eran 200, eran 1000, o pongamos el supuesto que usted de buena fe le diga eran 200, más sus respectivos intereses. Ok, pero ¿cómo va a demostrar usted que nació esa obligación? Que ese acuerdo entre ustedes realmente tuvo existencia. Hubo un lugar, hubo una fecha, hubo unas condiciones que respetar. Entonces, el consejo es que para todo tipo de negocios en los cuales haya dinero de por medio u alguna otra obligación de carácter principal, todo se documente. ¿Por qué razón? Porque después usted corre el riesgo de que se le vuelva sumamente complicado poder probar eso ya dentro de un proceso. Que se pudiera hacer, pero sí es complicado, porque ya le lanza la carga a usted al elemento probatorio, que hay que irse pues con todo para lograr sacarle casi una especie de confesión ahí al sujeto y que admita los hechos, ¿verdad? Dice Oscar Armando, lamento, ok, no está activo en la clase porque está en su trabajo, está pendiente de todo lo que está sucediendo, ok. Bien, si tiene alguna duda también ya saben por chat, ¿verdad? Si alguien de ustedes no puede hacer uso del micrófono o no puede poner la cámara, pues también por chat, aquí vamos a ir revisando. Bien, ¿alguna otra opinión, jovencitos? Permítanme que ya fue la presentación. Este material se lo voy a compartir. Hoy por razón de tiempo realmente no se los pude alojar en la plataforma, pero se los voy a mandar juntamente con la clase de este día que se está grabando.
Así es que material suficiente van a tener como para que ustedes ya vayan empapándose de estos temas, ya vayan sintiéndole ese gusto a lo que es el contenido de la asignatura. Déjenme decirles que es una materia pues bastante, y que les puedo decir, cargada. Sin embargo, es importante que vayamos clase con clase sumando, ¿verdad?, en los conocimientos, avanzando en esos desarrollos que tenemos que ir tocando cada sesión de trabajo, y lo importante de todo es que ustedes generen esa estructura de adquirir el conocimiento y que sean capaces de transformarla a la hora de aplicarla a un caso, buscar la solución adecuada. Y cuando yo les hablo de caso, aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo saben que siempre yo le apuesto a la casuística. Es decir, nosotros vamos alimentando ese conocimiento, vamos creando las bases para podernos ir empoderando de la doctrina, la jurisprudencia y las demás fuentes del derecho, pero lo importante de todo esto es que, llegado el momento, tengamos la oportunidad y la ocasión de generar aquel conocimiento y trasladarlo a ese caso jurídico concreto, ¿verdad? Habrá momentos en los que puede ser que yo le dé el supuesto de hecho y ustedes me lo tengan que analizar a la luz del quehacer jurídico, o a veces sea al contrario. Yo les doy el extracto jurídico y ustedes me lo van a construir en un supuesto, o simplemente me van a analizar, me van a generar sus propias estructuras, me van a responder siendo críticos, siendo analistas, siendo técnicos en las respuestas. Yo creo que con ustedes esa capacidad la tenemos. Entiendo que estamos ya a inicios del 4º año de la carrera. Ustedes ya cuentan con esos presaberes definidos y por lo tanto pues vamos a hacer esa apuesta. Vamos a ir en esa dirección. Vamos a ir estructurando la parte teórica, pero el propósito es trasladarla a esa parte de la práctica. Ok, no sé si les queda claras las indicaciones, y como les repito, siempre tengamos a la mano nuestras herramientas de trabajo. En el caso nuestro estamos hablando del Código Civil, estamos hablando procesal civil y mercantil, porque en su momento también nos puede ser de utilidad, la Constitución de la República, y hoy con esto de la virtualidad eso se nos facilita porque podemos tener en un solo, ¿verdad?, instrumento ahí todas esas marcos normativos que nos permiten a nosotros pues tener más a la mano, ¿verdad?, y citar y disponer de los preceptos ya de las normas y de todas esas ventajas que nos da el derecho comparado, que nos da la doctrina, las posiciones jurisprudenciales de la sala, etcétera, etcétera. Bien, jovencitos, ¿algún comentario con respecto a lo que hemos venido avanzando hasta hoy? ¿Experiencias? ¿Algunos de aquellos jóvenes que han estado conmigo ya en otras asignaturas? Creo que solo tengo a Kevin Lizama. No sé si hay alguien más o ustedes dentro de su práctica, si no están acostumbrados pues al 100% a este tipo de dinámicas, es importante que vayamos viéndola y sobre todo no generando temor. ¿Por qué? Porque como abogados que ustedes están en proceso de formación, deben de contar con esas capacidades y con esas habilidades de leer, de analizar, de razonar, de argumentar, de fundamentar sus respuestas. Como les digo, no es mi interés ni mi intención, ¿verdad?, desilusionarnos, sino todo lo contrario, motivarlos para que nos sintamos comprometidos y sobre todo, si hay dudas, abordémoslas, porque es de mi interés pues, que aprendamos, que trabajemos juntos y que obtengamos buenos resultados. Como decíamos al inicio de nuestras jornadas de trabajo, no se trata solo de venir a pasar la asignatura. Se trata de venir a aprender, construir conocimiento y aplicar ese conocimiento. Eso les vaya a dar mucha mayor satisfacción que una nota, sino que todo ese cúmulo de conocimiento que ustedes tengan a la hora de realizar y desarrollar un caso ya a la vida real. Bien, me parece que Rosemary con su micrófono nos indicó. Dígame. Sí, licenciada. Fíjese que hace un par de meses me sucedió algo así con una amiga.
de acá de la Sí. colonia, que sabe que estoy estudiando Derecho y me llamó y me dijo, fíjate que quiero que me asesores en algo. Y yo bien valiente. Sí. La Qué bueno dueña que se del envalentó. inmueble, Ajá. sí, la dueña del inmueble donde ella renta desde hace 18 años, quería que hoy después de la pandemia firmaran contrato. Ujú. Entonces, ella me dijo, fíjate que hay un par de cosas que yo no entiendo. Me dijo, váyale. Entonces había en el contrato, tráelo, le dije, empezamos a leer despacito, como me habían Sí. enseñado los catedráticos. Y Ok. había una cláusula en la que decía de que todos los daños que están en el inmueble son responsabilidad de ella, ¿verdad? De la que estaba Ujú, de la arrendando, persona. Ok. Sí. de mi amiga. Entonces, yo le decía a ella de que ahí o sea, le estaban entregando el inmueble Ujú. dañado, pero querían que ella se hiciera Mm. responsable de todos los daños que había. Entonces, yo le dije, De las mira, eso reparaciones. de las reparaciones. Pero entonces Ujú. yo le dije, lo que cuenta son los daños que surjan desde que firme el contrato en adelante, Ujú. no los Ok. daños que ya estaban. Y otra Exacto. cláusula que le habían puesto era de que tenía que entregar depósito, o sea, que se Ujú. había entregado un depósito de $150. Entonces me Ujú. dijo ella, mira, me dijo, pero esa, entonces vino la dueña del inmueble también y le Sí. dice, no, pero es que esa así va, así nomás. Entonces yo le dije, no, todo lo que firmes en Ujú. este contrato te estás comprometiendo que así va a ser. Y tenía una cláusula penal. Ujú. Entonces yo le dije, si vos lo Ujú. firmas y ustedes no lo hablaron o tú no estás de acuerdo, te haces responsable de todas las cláusulas que estén ahí. Y la mayoría era como con alevosía y ventaja, ¿verdad? Ajá, en contra del En inquilino. Ok. contra del inquilino. Entonces yo le sugerí que no lo firmara. La dueña del inmueble se enojó conmigo, me dijo un montón de cosas. Ujú. Pero yo le dije, mírele, si ella no está de acuerdo, no puede firmar el contrato, o sea, porque es de voluntad de ambas partes. Y si una Así es. parte no está de acuerdo, es nulo ese contrato. Entonces, yo eso le dije, porque eso es lo que nos había dicho el licenciado de civil, ¿verdad? En ese momento. Ok. Pero Ok. no lo firmó. Al final no lo firmó, pero yo Ujú. había entendido de esa manera, que si ella le habían, o sea, ellas dijeron, vaya, vamos a poner esto y esto y esto en el contrato de palabra. Ujú. Cuando ya le trajeron el Sí. contrato, ya traía cláusula penal, la cláusula del depósito Ujú. que no lo habían hablado y lo de los Ujú. daños en el inmueble. Ok. Entonces, Va, mire qué no sé si interesante hice bien. ese ejemplo. No, ok, interesante, ya lo vamos a tomar, ¿verdad? De referencia. Como dice Rosemary, aquí lo que prevalece es el consentimiento, aquel acuerdo al que las partes llegaron al momento de generar ese contrato. Estamos hablando de un arrendamiento, en este caso un arrendamiento para vivienda. Entiéndase que existen derechos y obligaciones recíprocos para ambas partes. El arrendante puede ser el propietario del inmueble o puede ser otro que tenga título suficiente para poder dar en arrendamiento ese inmueble que aún no siendo suyo, ¿verdad? Pero tenga esa capacidad y esa facultad para hacerlo, lo logre hacer, se le llama arrendante, y por otra parte tenemos al arrendatario o inquilino. En este supuesto, las cláusulas principales dentro del contrato de arrendamiento hay que definirlas. En primer lugar, el dueño o el arrendante le va a hacer la entrega para el uso y de habitación de ese inmueble al arrendatario, y este está obligado a pagarle un precio por el tiempo que va a durar ese préstamo de uso que le está realizando. Ahora bien, ese goce de la cosa que él va a tener durante el tiempo que habite ahí. Ahora bien, la cosa debe de estar en buen estado de funcionamiento. Es decir, todas las condiciones básicas, póngale usted las tuberías, la electricidad, el techo, las paredes, etcétera, tienen que estar en buena forma. Y se entenderá que al hacer la entrega
del bien en buenas condiciones, el inquilino está obligado a mantenerlo de esa forma. Ahora, si producto de descuido del inquilino se generase algún tipo de situación, entonces este deberá correr con los gastos de eso. Caso contrario, si se trata de aquellas cuestiones que son inherentes al inmueble, porque se puede ir deteriorando, porque está en, póngale problemas de piso, hay hundimientos, etcétera, etcétera, ese ya le corresponderán al arrendante. Pero todas esas cosas se tienen que pactar y dejar claras. Con respecto al depósito, el depósito es una, llamémosle, condición que surge como garantía para ambas partes. En inicio, el arrendante pide ese depósito, que es el equivalente a una cuota de lo que el canon de arrendamiento, de lo que se ha pactado. Por ejemplo, ellas pactaron $150. El depósito equivale a una de esas cuotas y se paga al momento en que se va a hacer la entrega del inmueble para que empiece el otro a usar de él. Por otra parte, está obligado el arrendatario a devolverle ese depósito al finalizar el contrato si no hubiese que perseguir reparaciones o daños ocasionados por el inquilino. Por lo tanto, tiene que devolvérselo, pero si no es así, ese depósito va a ser utilizado para esas reparaciones. Ahora bien, ¿qué más nos decía? Las cláusulas penales. Ahí, en un contrato de inquilinato, por su propia naturaleza, las cláusulas penales no tienen razón de ser. Estamos hablando de una relación que nace entre particulares, es de naturaleza civil. Por lo tanto, el incumplimiento de alguna de esas condiciones en las que se ha logrado generar ese contrato ya están previstas en la ley de inquilinato. Hay una ley especial que se le denomina así. Yo tuve la oportunidad de trabajar allá en el año de 1994, justo cuando se creó el juzgado segundo de inquilinato, y estuvimos ahí durante 6 años en la secretaría y conocíamos toda clase de situaciones, de casos, seguíamos procesos, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que hay una ley especial que rige la materia. Cualquiera de las causales previstas, póngale usted en el artículo 24, incidentes de la ley de inquilinato, puede ser motivo para pedir la terminación del contrato. Y ojo, como se supone que estamos hablando de cantidades de dinero que sobrepasan los 200 colones, que ya dijimos, los $23, deberá constar por escrito. Y si no existe contrato por escrito, se le impone una sanción al arrendante por la omisión y la no presentación de ese contrato al tribunal correspondiente. Estamos hablando de los tribunales de inquilinato, los tribunales de lo civil que tengan competencia para conocer en materia de inquilinato. Quiero ver qué más nos decía. La asesoría que usted le dio, pues había que mantener las condiciones originales en las cuales se pactó. Repito, habrá casos en los cuales como garantía también, el contrato principal es el arrendamiento, pero como garantía hay arrendantes que piden, por ejemplo, fiador o le piden un deudor solidario. También pueden llegar al acuerdo, pero esto tiene que ser consensado, para que pueda librarse, por ejemplo, letras de cambio o pagarés, a través de los cuales va a ser contraentrega. La persona le paga esos 150 del arrendamiento, que equivale a un mes, ¿verdad?, durante todo el plazo que se estipule, y la persona le va a hacer entrega de una letra de cambio por ese pago. Y estas no tendrán ninguna otra vinculación para hacerlas perseguibles en otra materia. ¿Por qué? Porque en el contrato se tiene que describir de forma expresa que el pago se va a hacer mediante ese tipo de títulos valores. Entonces vemos cómo todo tiene que estar debidamente consensado, debidamente pactado y no pueden salirse de las condiciones que ellos mismos han establecido. Es así como opera en este caso del arrendamiento de habitación, ¿verdad?, el uso de un bien para familia, las condiciones principales como son el plazo, por ejemplo, para 1 año. En el mismo contrato se tiene que decir, si vencido el año y 30 días antes las partes no dan a conocer su intención de dar por terminado el contrato, se puede de manera automática ir prorrogando. Ya no necesita celebrar usted un contrato más al año siguiente porque ya se adelantó la intención de la prórroga automática. Caso contrario, repito, las partes lo hacen saber, la una se lo exterioriza a la otra mediante una comunicación, etcétera, etcétera. Y se debe de respetar. Ahora bien, el no pago, por ejemplo, es una de las causales para
poder hacer perfectible lo que es un juicio de inquilinato, es decir, perseguir a la persona por mora. Y esto lleva consigo declarar terminado el contrato de arrendamiento, perseguir la mora, ya sea con reclamo de cánones o la mora simple, que significa que usted demuestra, porque todo esto hay que demostrarlo, acuérdese, en juicio, en derecho, todo se prueba, usted va a demostrar que la persona le adeuda, póngale 3, 4 meses, etcétera, de renta, que por lo tanto le solicita al juzgador que declare terminado ese contrato y que se ordene la desocupación del inmueble. Si la persona aún recayendo sentencia condenatoria, ¿verdad?, que obliga a la terminación del contrato y la persona no se va, el tribunal siempre, dentro de la ley, establece un plazo para que se proceda a la desocupación. Es una desocupación voluntaria. Si la persona no se va de forma voluntaria, entonces hay que generar ahí mismo la petición de lanzamiento. Por experiencia les digo, han sido situaciones muy, muy tristes, tener que llegar, ¿verdad? Y prácticamente lanzar a una familia, a una persona de ese inmueble que era su hogar y que aún no siendo propio, pues, pero ahí tenía establecida su vida, etcétera, etcétera, pero son cuestiones que ya están previstas en la ley. Y así, quizás de manera sintética, le he trasladado lo que versa, ¿verdad?, dentro de un proceso de inquilinato y de lo que versa sobre las cláusulas en las que realmente debe regirse un contrato de esta naturaleza. Bien, no sé si hay alguna otra duda. David Omar, ajá. Licenciada, en el caso de que se persiga el pago de la obligación, a través del, bueno, a través del contrato, ¿verdad? ¿Hay algún plazo de caducidad o prescribe? Perdón, regréseme la pregunta, que ahí me fui ya. Vaya. En el caso que se persigue el pago de la obligación, ajá, y no se consigue eso a través del juzgado porque la persona, pues la obligada, se desapareció totalmente, y pues el arrendatario, pues da por decirlo así, se cansó de buscarlo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿la caducidad o hay una prescribe el contrato o no? Ahí va, el contrato se declara terminado por medio de sentencia, cuando el arrendante le ha probado al juez los extremos de su demanda, en este caso la mora. Pero, como le repito, existen dos modalidades, mora con un reclamo de cánones o sin reclamo de cánones. Entonces, cuando usted persigue el reclamo, tiene la intención no solo de que termine el contrato, que le desocupen, sino que quiere recuperar su dinero. Y es ahí donde entra el procedimiento de poderlo hacer efectivo a través incluso del embargo. Se nombra a un juez ejecutor de embargo, se persiguen bienes de la persona para que cubra lo adeudado. ¿Hola? Sí, gracias, licenciada. Ok, sí, creí que ya me había licenciada, en el aire. ¿Hola? ¿Con quién? Hoy en día todavía están los jueces ejecutores de embargo. Sí. Se nombra por parte de la Corte, hay toda una planta, ¿verdad?, que opera en los juicios mercantiles, básicamente, ¿verdad?, que persiguen, pues, llegar a trabar embargos en los bienes de las personas y los persiguen hasta que obtengan, ¿verdad?, lo que ellos quieren. Rosemary. Sí, licenciada, ¿en qué normativa encontramos donde dice que se debe constar por escrito si sobrepasan los... Código Civil. Okay. Va allá por las disposiciones al final. Todo negocio jurídico. ¿Alguna otra inquietud, jovencitos? Gracias, licenciada. ¿Todo estamos entonces claros? Hola, licenciada. Hola, ¿con quién? Con Brandon. Okay. Brandon, permítame. Vengo llegando a la casa. Tenía dos consultas, no las podía hacer porque venía manejando. Una es respecto de las cláusulas de libre discusión. Yo tenía esa consulta porque tengo entendido, no sé, por eso quiero confirmar con usted, que esas tienen que hacer aparte del contrato principal que se esté firmando. Por ejemplo, fíjese que donde yo estoy trabajando, vemos tipo esas cosas bancarias. Ajá. Y hay contratos, por ejemplo, el contrato de préstamo mercantil, nosotros
bueno, se lo proporcionamos al cliente y todo. Pero a veces anexamos cláusulas de libre discusión, pero son o sea, aparte del contrato. Entonces, la pregunta sería, ¿siempre tiene que ser aparte o puede ir inmersa dentro de las cláusulas del contrato? Es que cuando tenemos una obligación principal, todo se plasma allí. Ahora bien, puede haber situaciones incluso que devienen por acuerdos, llamémosle fuera de haberse otorgado el contrato, es decir, por plazos. Por ejemplo, usted llega a un acuerdo de pago, por decir algo. Entonces, todo eso se va a ir anexando a esa obligación principal. Aunque sean arreglos extrajudiciales, van a quedar de una forma invívitos dentro de la, digamos, replanteamiento de las condiciones. Sí, porque, por ejemplo, esas cláusulas de libre discusión que a veces, bueno, por lo general siempre las colocamos, o sea, también tienen la característica de ser, que son aditivas, pues, o sea, sí, uno no puede contradecir lo que el banco dice, si él firma, pues está aceptando los términos y las condiciones que se le brinda. Por eso me llamaba la atención lo que decía Rosemary, ¿verdad? Yo leí, dice, hasta las letras chiquitas como me habían enseñado a mis maestros, y es cierto, porque generalmente nosotros nos vamos a veces, ni siquiera nos damos la tarea de leer qué es lo que estamos firmando. Entonces, es bueno que usted como profesional o asesore a las personas la importancia de tener, de escuchar la lectura, ¿verdad? De lo que se le está diciendo que va a firmar o poderlo ver usted y darle lectura por usted mismo para que realmente verifique que esas condiciones que ustedes pactaron sean las mismas que aparecen suscritas ahí dentro del contrato. Sí, ¿por qué? de acuerdo, Porque después licenciado. no se vale el reclamo. Correcto. Y la otra Licenciado. consulta era... Permítame, comprando terminamos, sí. La otra consulta era respecto del tema del inquilinato. Hay una ley, yo no la he estudiado muy bien, pero tengo curiosidad de leerla, ¿verdad? No es tan larga, que creo que se llama Ley de Posesión Regular del Inmueble. ¿Qué incidencia tiene el no pago de un inquilinato, o sea, de un contrato de inquilinato para que se pueda aplicar esta ley? Porque no sé si muy bien recuerdo esa ley, por decirlo así, si el que está, en este caso, dentro del inmueble, no tiene un título que lo legitime, por decirlo así, que lo legitime para estar dentro de la misma, pues se acude si no me equivoco, al juez de paz para que haga una inspección, ¿verdad? Y pues en 24 horas prácticamente se pueden sacar a las personas. Entonces, no sé cómo se puede aplicar o si no, o está fuera de lugar lo que estoy diciendo. Pero incluso en ese sentido, el contrato de arrendamiento, y en muchas ocasiones sucede esto, se celebra nada más de forma verbal, y es lo que la ley sanciona, porque la obligación es que debe constar por escrito. Sin embargo, cuando existe un contrato formal, también le compete a las partes, sobre todo al arrendante, demostrar esa existencia de ese contrato. La ley siempre le va a imponer la sanción por la falta de contrato escrito, pero si hay un reconocimiento de ambos sujetos, arrendante y arrendatario, de la existencia de ese contrato de arrendamiento, entonces se va a mantener bajo esa figura jurídica. Ahora bien, cuando la persona, de una forma ya sea fraudulenta, sin título legítimo, ha llegado a tomar posesión de un inmueble ajeno, entonces sí habrá que hacer uso de las otras vías o mecanismos judiciales. ¿Por qué? Porque incluso podemos estar hasta en los supuestos de la usurpación, y la usurpación es un delito. Bien, Rosemary, me parece que tenía preguntas. Sí, licenciada. Gracias, licenciada. Ok. Que según cómo hemos avanzado en la carrera, yo me he hecho así como bien meticulosa en la lectura de documentos. En Tigo yo tengo mi plan, pero fíjese de que es sin teléfono, solo es el chip. Y yo no me había percatado antes de estudiar Derecho de que en el contrato me hacían firmar y decía que me daban un aparato. Un aparato, exacto. Ajá. Y entonces, y cuando yo ya empecé a leí detenidamente, que a ellos no les gusta eso, yo le dije, mire, pero esto quítelo, le dije, esto no se lo voy a firmar. No, me dije que así viene ya el formato. No, le dije, porque a mí no me han entregado teléfono, ¿de dónde es el teléfono? Y entonces, y ahí hice un show, ¿verdad? Que no, y no. De reclamo. Ajá. Y le dije que eso era ilegal porque ahí me estaban robando a mí.
Entonces, exacto, y si usted no revisen se cuando percata firmen de esos eso, contratos de Tigo, ahí sí, dicen. sí, sí, no, y en general, o sea, una buena recomendación, como le digo, exacto, a ellos no les va a gustar, ¿por qué? Porque a ellos es lo más fácil que le firme, entonces usted admite esas obligaciones, las cuales usted no pactó. En lo personal me pasó, con esto de la pandemia, se me olvidó que el plazo de mi contrato de telefonía había ya pues terminado, ¿verdad? Y lo dejé pasar. Cuando me di la tarea de quererlo renovar, me percaté, bueno, o sea, yo estoy pagando un plan X, y ese plan consideraba el teléfono. Sin embargo, el teléfono ya lo cancelé, ya se me venció el contrato y es mío, no tengo por qué estar pagando esa misma cantidad que antes pagaba, porque ellos llegan y le dicen renovación y le ponen el mismo plan. Entonces, bajo esa modalidad, no, mire, yo el teléfono ya soy dueña de él, entonces lo que quiero es el servicio, ¿verdad? Póngale de pospago bajo otras condiciones. Y ya viene la negociación, pero como usted bien dice, hay que estar atento a ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque nos puede generar perjuicios. Omar, ¿tenía alguna inquietud? Sí, licenciada, ya quizás ya por la hora, un ratito Sí, nada sí. más. Okay. Usted al principio de la clase hablaba del contrato de accesorio, ¿verdad? Ajá. Mi pregunta ¿es un contrato accesorio el adelanto de las arras o solamente se vuelve o se hace una promesa de venta? Como promesa de venta, lo puede Ok. manejar. Sí. Ok. Esa es la consulta, gracias. Okay. Bien, yo creo que realmente estamos pues llegando a la hora de concluir. Les voy a compartir, como les decía, el material y la clase. Por favor, revísenlo, estudienlo y en la clase del miércoles pues vamos a atender consultas, vamos a atender indicaciones. Y si nos da tiempo vamos a realizar un ejercicio por ahí. Bien, entonces nos quedamos por acá. Espero que el día miércoles estemos nuevamente conectados y que logremos avanzar en este proceso de aprender. Pasen buenas noches y que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches,